¿Alguna vez te has preguntado si Dios realmente ve todo lo que sucede en tu vida? ¿Te has sentido abandonado en momentos de dolor o traición? ¿Has llorado en silencio, preguntándote si alguien más nota tu sufrimiento? Amados hermanos y hermanas, bienvenidos a Un Pacto con Dios, un espacio donde exploramos las profundidades de la fe y la relación que tenemos con nuestro Creador. Hoy nos adentramos en un tema que toca el corazón de muchos: la omnisciencia y la justicia de Dios. ¿Cómo podemos confiar en que Él ve nuestras lágrimas y escucha nuestras oraciones? ¿Qué nos dice la Biblia sobre su justicia perfecta? Si este mensaje resuena en tu corazón, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún contenido que fortalezca tu fe. Dios ve todo, no hay nada oculto ante Él. Como dice la Escritura, los ojos del Señor están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Proverbios 15:3. Nada se escapa a su vista, no hay mentira, traición o injusticia que pase desapercibida. Dios es el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Él tiene un conocimiento perfecto de cada cosa que ocurre en nuestra vida y en el mundo entero. ¿Cuántas veces en la vida hemos sentido que nuestras pruebas nos desbordaban, que las traiciones y el sufrimiento nos aplastaban y no entendemos por qué Dios no interviene inmediatamente para cambiar las cosas? Sin embargo, la palabra de Dios nos asegura algo muy claro: Él está observando, y su justicia se manifiesta en su tiempo perfecto. ¿Recuerdas la historia de Agar? Una sierva maltratada por su ama, Sara, que, al verse rechazada y sola, huyó al desierto. Sin embargo, en su lugar de dolor y abandono, Dios se le apareció y la consoló, dándole una promesa. Agar, en ese instante de angustia, le dio a Dios un nombre, El Roi, que significa el Dios que me ve, Génesis 4:13. A pesar de su sufrimiento, Dios no la abandonó, la vio, la escuchó y la restauró. En un mundo lleno de incertidumbre, traiciones y dolor, es fácil sentir que nuestras luchas pasan desapercibidas. Pero la palabra de Dios nos asegura que Él es el Alfa y la Omega, el principio y el fin, Apocalipsis 10:13. Nada de lo que sucede en nuestras vidas escapa a su vista. Ni una sola lágrima, ni una sola injusticia, ni una sola mentira queda fuera de su conocimiento. Proverbios 15:3 nos recuerda: los ojos del Señor están en todo lugar, observando a los malos y a los buenos. Imagina por un momento a Agar, la sierva de Sara, en el desierto. Expulsada, maltratada y sintiéndose completamente abandonada, clamó a Dios en su angustia. Fue en ese momento de desesperación que el Señor se le apareció y ella lo llamó El Roi, que significa el Dios que me ve, Génesis 4:13. Agar no fue olvidada. Dios estaba observando cada detalle de su sufrimiento, y en su momento perfecto, intervino para consolarla y proveer para sus necesidades. A menudo, cuando somos heridos o traicionados, nos preguntamos: ¿dónde está Dios? ¿Por qué permitió que esto sucediera? Es natural cuestionarnos, especialmente cuando el dolor parece insoportable. Pero la Biblia nos enseña que Dios no es un observador distante. Él está activamente involucrado en nuestras vidas, y aunque su justicia no siempre se manifiesta de inmediato, siempre llega en el momento perfecto. Tomemos como ejemplo la historia de José. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, falsamente acusado y encarcelado, José experimentó una injusticia tras otra. Sin embargo, Dios estaba obrando detrás de escena. Lo que sus hermanos intentaron para mal, Dios lo usó para bien, colocando a José en una posición de autoridad para salvar a muchas vidas durante una gran hambruna. Génesis 50:20. La justicia de Dios no siempre se ajusta a nuestros tiempos o expectativas, pero es perfecta. Deuteronomio 32:4 nos dice: Él es la roca, sus obras son perfectas, y todos sus caminos son justos. Es un Dios fiel, que no hace mal, es justo y recto. A diferencia de los sistemas humanos, que pueden ser corruptos o parciales, la justicia de Dios es incorruptible y siempre llega en el momento adecuado. El sufrimiento es una realidad ineludible en la vida, pero Dios nunca permite el dolor sin un propósito. A través de las pruebas, Él moldea nuestro carácter, fortalece nuestra fe y nos acerca más a Él. Romanos 8:28 nos asegura: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
La historia de Job es un testimonio poderoso de esto. Job perdió todo: sus hijos, sus posesiones y su salud. Sus amigos intentaron convencerlo de que su sufrimiento era un castigo por algún pecado oculto, pero Job mantuvo su fe. Al final, Dios no solo restauró todo lo que Job había perdido, sino que también lo bendijo abundantemente. Más importante aún, Job experimentó una relación más profunda con Dios a través de su sufrimiento. Uno de los mandatos más desafiantes que Dios nos ha dado es el de perdonar. Jesús nos enseñó en Mateo 6, 14-15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros, pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Perdonar no significa excusar el mal o minimizar el dolor. Más bien, es un acto de fe en el que entregamos nuestra carga a Dios y confiamos en que Él hará justicia. José es un ejemplo perfecto de esto. A pesar de la traición de sus hermanos, José les perdonó y reconoció que Dios había usado incluso su sufrimiento para un bien mayor. Cuando perdonamos, nos liberamos de la amargura y el resentimiento que pueden envenenar nuestras vidas. Efesios 4, 31-32 nos exhorta: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo, y así sucede contigo, querido hermano o hermana. Cuando la vida te lanza pruebas y enfrentamientos, cuando te traicionan y te hieren, cuando la gente te miente o intenta destruir lo que Dios ha puesto en tu vida, Dios lo ve todo. Él no es un espectador lejano, su mirada está sobre ti, y actuará en su tiempo y con su justicia perfecta. Vamos a pensar también en José. ¿Cómo pudo un joven, que fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, ser finalmente elevado a un lugar de honor en Egipto? La historia de José nos enseña que, aunque las injusticias parecen ganar en el momento, Dios tiene un plan mayor. Dios estaba con José incluso cuando parecía que la maldad había triunfado. Dios estaba trabajando detrás de escena, posicionando a José para algo más grande, algo que él mismo no podía ver en su sufrimiento. Recuerda también las palabras de Deuteronomio 32, 4. Él es la roca, sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. La justicia de Dios es perfecta, no influenciada por intereses personales, ni por corrupción o prejuicios. Dios ve todo y lo hace en el tiempo justo. A veces, en este mundo lleno de injusticias, parece que los malvados no reciben lo que merecen, y nos preguntamos: ¿por qué, Señor, no intervienes ya? Pero la Biblia nos anima a guardar silencio ante el Señor y esperar en Él con paciencia. Salmo 37, 7. La justicia de Dios llegará, pero no de la manera en que quizás lo esperamos ni en el tiempo que deseamos. La paciencia de Dios no es una debilidad, es una oportunidad para que las personas se arrepientan, como le sucedió a Faraón, que tuvo numerosas advertencias pero se negó a escuchar. Finalmente, su juicio llegó, y no fue una coincidencia ni un accidente. Fue el despliegue de la justicia divina que llevó a su caída. Y si alguna vez te has sentido afligido o traicionado, recordemos que Dios no solo castiga la maldad, sino que restaura a los heridos. La promesa de Dios, como nos dice en Apocalipsis 21, 4, es que Él enjugará todas nuestras lágrimas. Dios también sana a los afligidos. La justicia divina no es solo castigo, es restauración, es sanación de las heridas del alma. Ahora bien, algo fundamental en la justicia de Dios es que no actúa de manera separada de su misericordia. La Biblia nos recuerda en Efesios 2, 4-5 que, a pesar de nuestros errores y transgresiones, Dios, siendo rico en misericordia, nos dio vida en Cristo, incluso cuando estábamos muertos en nuestros pecados. La misericordia de Dios y su justicia caminan de la mano. Ningún pecado queda sin ser pagado. La cruz de Cristo es el ejemplo supremo de cómo la justicia y la misericordia de Dios se encuentran, porque Él pagó el precio por nuestros pecados para que podamos ser justificados ante Él. ¿Has perdonado alguna vez? ¿Qué sucede cuando alguien te hace daño y, en lugar de tomar venganza, decides entregar ese dolor a Dios? El perdón es un acto profundo de obediencia y fe. En Mateo 6, 14-15, Jesús nos enseña que, si perdonamos a otros, nuestro Padre Celestial nos perdonará a nosotros.
Pero si nos aferramos a la ira y al resentimiento, estamos construyendo un muro entre nosotros y Dios. El perdón no significa olvidar el daño, sino entregar a Dios el juicio, dejando que Él maneje las cosas en su perfecta sabiduría. Cada vez que tratamos de tomar la justicia en nuestras manos, nos encadenamos a la amargura y al resentimiento. Pero cuando entregamos esa carga a Dios, Él nos libera y nos da la paz que solo Él puede dar. Recuerda las palabras de Romanos 12 y 19, «La venganza es mía, yo pagaré», dice el Señor. Dios se encargará de la justicia, y su juicio será perfecto, seguro y justo. Y finalmente, no olvides que Dios no es solo un juez severo, sino también un Padre amoroso que se preocupa por ti. Él no pasa por alto tu sufrimiento. Él ve cada lágrima, cada lucha, y actuará en su tiempo perfecto. Su justicia será completa, no solo castigando a los malvados, sino también restaurando a los que han sido heridos. Amigos, hoy quiero dejarte con esta esperanza: Dios está en control. Él ve cada injusticia, y en su tiempo perfecto, todo será hecho recto. No tienes que cargar con el peso de la venganza. Confía en Él, espera en Él, y verás cómo Él obra en tu vida. En la vida cotidiana, nos enfrentamos a situaciones en las que deseamos respuestas inmediatas. Ya sea en el ámbito personal, laboral o social, la prisa y la impaciencia son parte de nuestra naturaleza humana. Esta urgencia por obtener resultados rápidos se intensifica cuando nos sentimos atrapados en situaciones de injusticia, cuando los demás parecen prosperar sin hacer lo correcto, o cuando las promesas que hemos recibido aún no se cumplen. A menudo nos preguntamos, ¿por qué debo esperar? ¿Por qué Dios no responde inmediatamente? La espera es una lección que, aunque difícil, es fundamental en nuestra vida de fe. En la Biblia, encontramos numerosos pasajes que nos enseñan a esperar con paciencia, confiando en la soberanía de Dios. En el Salmo 37:7, se nos insta a guardar silencio ante el Señor y esperar en Él. No te irrites a causa del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Este versículo es una llamada a la calma, a no dejarnos llevar por la impaciencia ni por los sentimientos de ira y frustración ante las injusticias que vemos en el mundo. Vivimos en una sociedad que recompensa la rapidez y la eficiencia, donde a menudo no hay espacio para la espera. En el ámbito laboral, por ejemplo, muchas veces vemos a personas que, sin tener el mismo esfuerzo o ética de trabajo que nosotros, obtienen ascensos o recompensas. Esto puede generar en nosotros sentimientos de desánimo, de pensar que la justicia nunca llega. Pero la Biblia nos asegura que, aunque el mal parezca prevalecer, la justicia de Dios se revelará en su debido tiempo. En 2 Tesalonicenses 1:6, Pablo dice, «Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan». Este pasaje nos recuerda que, aunque no veamos la respuesta inmediata, la justicia de Dios no se olvida. En la vida cotidiana, podemos aplicar este principio cuando nos enfrentamos a situaciones de injusticia en nuestro trabajo o en nuestras relaciones personales. Tal vez alguien que ha actuado de manera deshonesta recibe una recompensa por su comportamiento, mientras que tú, que has sido diligente y honesto, no ves el reconocimiento que mereces. Aquí es cuando debemos poner nuestra confianza en la justicia divina. La impaciencia y la frustración solo nos alejan de la paz que Dios quiere darnos. Debemos recordar que nuestras luchas no son ignoradas por Él y que, en el tiempo perfecto de Dios, todo será recompensado. La paciencia, entonces, no es una actitud pasiva, sino una expresión activa de fe. Pablo también nos anima a esperar con esperanza en Romanos 8 y 25, donde dice, «Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos». Este versículo es un llamado a mantener la esperanza, incluso cuando no tenemos respuestas inmediatas. Dios está obrando, aunque no siempre podamos ver su mano en cada situación. En momentos de incertidumbre, debemos recordar que la fe no se trata de ver para creer, sino de confiar en lo que aún no hemos visto. Al esperar en Dios, estamos demostrando nuestra confianza en su poder y en su tiempo perfecto. La historia de Job es una de las más complejas y profundas en la Biblia. Job era un hombre recto y temeroso de Dios, y sin embargo, se vio sometido a pruebas extremadamente duras. Perdió su riqueza, su salud, y lo más devastador de todo, sus hijos. Además, fue acosado por sus amigos,
quienes lo acusaban de haber pecado para que todo esto le sucediera. Job, sin embargo, no se apartó de su fe en Dios, y en medio de su sufrimiento, se aferró a la idea de que Dios, en su justicia, tenía un propósito para todo lo que estaba sucediendo. En Job 1:21, cuando pierde todo lo que tenía, Job expresa su fe con estas palabras: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allí. Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito». Esta declaración, tan profundamente sabia y llena de fe, refleja la aceptación de Job de que todo lo que tenía provenía de Dios, y que él tenía el derecho de quitárselo en cualquier momento. La reacción de Job es sorprendente para muchos, pues ante un sufrimiento tan grande, lo que menos esperaríamos es una actitud de gratitud hacia Dios. Sin embargo, esta fe no significa que Job no luchara con su dolor. A lo largo del libro, Job expresa sus quejas y dudas. Se lamenta profundamente y pregunta por qué le está sucediendo esto a él, un hombre justo. Pero a pesar de su sufrimiento, nunca pierde la fe en la justicia de Dios. De hecho, en Job 1:15, Job expresa: «He aquí, aunque él me matare, en él esperaré». Esta es una declaración de una confianza inquebrantable en la bondad de Dios, incluso cuando las circunstancias parecen ser completamente oscuras. En nuestras vidas, todos enfrentamos momentos de sufrimiento, ya sea por una enfermedad grave, la pérdida de un ser querido o un dolor emocional profundo. Estos momentos de prueba pueden hacernos cuestionar la justicia de Dios. ¿Por qué, si estamos buscando vivir de acuerdo con su voluntad, nos enfrentamos a tales dificultades? La historia de Job nos enseña que el sufrimiento no es siempre el resultado de nuestros errores, sino que puede ser parte del plan de Dios para acercarnos más a Él. Al igual que Job, aunque nuestros corazones se desgasten por el dolor, debemos aprender a decir: «Aunque él me matare, en él esperaré». Esa es la fe genuina que Dios espera de nosotros, una fe que no depende de las circunstancias, sino que se apoya completamente en la justicia perfecta de Dios. La vida está llena de momentos en los que somos testigos de la aparente prosperidad de aquellos que actúan injustamente. Es posible que veamos personas que han hecho daño a otros y que, en lugar de recibir castigo, parecen prosperar. Esto puede llevarnos a cuestionar la justicia de Dios. ¿Por qué Él permite que los malhechores tengan éxito mientras los justos sufren? En Apocalipsis 6, 9-11, vemos que incluso aquellos que sufren por la causa de Cristo están esperando la justicia de Dios. El pasaje dice: «Y cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas la sangre de los que moraron en la tierra?» Estos mártires esperan la vindicación de Dios, sabiendo que, en el tiempo perfecto de Él, toda injusticia será corregida. Al igual que los mártires, en nuestra vida diaria, puede que estemos esperando respuestas a nuestras oraciones, o deseando ver justicia en una situación específica. Tal vez conocemos a alguien que ha sido injustamente tratado, o tal vez nosotros mismos hemos sido víctimas de la maldad. Y al igual que ellos, estamos llamados a confiar en la justicia de Dios, sabiendo que Él no pasará por alto ninguna injusticia. La impaciencia que sentimos es natural, pero la Biblia nos invita a esperar con esperanza. Como dice en Romanos 12:19, «No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor». Imagina que en tu lugar de trabajo, un compañero se lleva el crédito por tus ideas o esfuerzos. Este tipo de situaciones puede ser extremadamente frustrante. En esos momentos, es fácil pensar que la justicia nunca llegará. Pero debemos recordar que la justicia de Dios no se mide por los estándares humanos. Él tiene un plan perfecto y lo llevará a cabo en su tiempo. Si permitimos que la ira y el deseo de venganza se apoderen de nosotros, solo nos alejaremos de la paz que Dios nos ofrece. La verdadera justicia no proviene de nuestras propias manos, sino de la mano de Dios, que promete hacer justicia en el momento adecuado. Finalmente, uno de los consuelos más grandes que encontramos en las Escrituras es la promesa de restauración. En Apocalipsis 21:4, Dios nos promete que enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado.
Esta es la esperanza de los creyentes, que, aunque ahora sufrimos, habrá un tiempo en que todo será restaurado y renovado. El sufrimiento y la injusticia de este mundo no son el final de la historia. La justicia de Dios prevalecerá al final de los tiempos, y todo será hecho nuevo. En nuestra vida diaria, cuando enfrentamos pérdidas, enfermedades o injusticias, debemos recordar que esta vida no es el final. Dios promete que, en el cielo, no habrá más dolor ni sufrimiento. La restauración que Él trae será completa y perfecta. Nuestra esperanza está en esta promesa final de que la justicia de Dios prevalecerá, y todos los daños causados por el mal serán sanados. Esta es una esperanza que da consuelo y fortaleza mientras atravesamos las dificultades de este mundo. La paciencia y la espera en la justicia divina no son fáciles, pero la Biblia nos asegura que esta esperanza nunca nos defraudará. Romanos 5, 3-4 nos enseña que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter, y el carácter, esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Es decir, cuando esperamos con fe en medio de la adversidad, no solo estamos cultivando una virtud importante, sino también una esperanza que se fortalecerá con el tiempo. La espera, lejos de ser una experiencia vacía, se convierte en una oportunidad para profundizar nuestra relación con Dios y aferrarnos aún más a sus promesas. En la vida diaria, cuando nos sentimos abrumados por las pruebas y las injusticias, debemos recordar que Dios está usando esas experiencias para formar en nosotros un carácter más firme. A veces, la justicia de Dios puede no ser evidente en el momento, pero sabemos que Él tiene el control y está trabajando en nosotros a través de la espera. La paciencia que cultivamos nos prepara para recibir la promesa de restauración y nos da la paz de saber que todo tiene un propósito divino. Es esencial entender que el tiempo de Dios no siempre coincide con el nuestro. A menudo, nuestra naturaleza humana nos lleva a desear respuestas inmediatas, pero Dios tiene un propósito eterno que trasciende nuestra comprensión limitada. En 2 Pedro 3, 8-9, se nos recuerda que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este versículo nos anima a confiar en que el tiempo de Dios es perfecto, y su paciencia es una muestra de su amor y deseo de salvar a todos. Cuando pasamos por momentos difíciles, es fácil perder la perspectiva de que el tiempo de Dios es mejor que el nuestro. A menudo, estamos tan enfocados en el dolor o la frustración del momento que olvidamos que cada situación tiene su propósito en el plan divino. Confiar en el tiempo de Dios significa confiar en su soberanía, sabiendo que todo ocurrirá según su voluntad, en el momento adecuado. La justicia divina no solo se limita a la resolución de nuestras dificultades actuales. Hay una promesa aún mayor, la de una vida nueva y perfecta en Cristo. En 2 Corintios 5:17, se nos dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Esta es la esperanza final para todos los creyentes. Aunque vivamos en un mundo lleno de dolor y sufrimiento, sabemos que en Cristo tenemos la promesa de una vida transformada, libre de todo mal y sufrimiento. En la vida cotidiana, cuando nos enfrentamos a pruebas y frustraciones, podemos recordar que nuestra ciudadanía no está en este mundo, sino en los cielos. Esta realidad nos da la fuerza para perseverar, sabiendo que lo que experimentamos aquí es solo temporal. La justicia de Dios, finalmente, nos llevará a un lugar donde no habrá más lágrimas ni injusticias. En ese día, todo será restaurado y renovado, y podremos experimentar la plenitud de la vida que Dios ha preparado para nosotros. Como creyentes, la esperanza en la justicia divina también nos llama a vivir con integridad en nuestras propias vidas. Si confiamos en que Dios hará justicia, esto debe reflejarse en nuestras acciones. En Miqueas 6:8, se nos dice: «Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y que pide Jehová de ti, sino hacer justicia, amar misericordia, y humillarte ante tu Dios». Vivir con justicia es una forma de mostrar nuestra confianza en la justicia de Dios. Al ser justos en nuestras propias vidas, reflejamos el carácter de Cristo y damos testimonio del reino de Dios aquí en la tierra. En la vida cotidiana, esto puede significar actuar con honestidad, ser justos en nuestras relaciones laborales, o defender a aquellos que no tienen voz.
La justicia de Dios no solo es un acto que Él lleva a cabo en el futuro, sino algo que estamos llamados a practicar en el presente. Al vivir de acuerdo con sus principios, nos convertimos en canales de su justicia y paz en un mundo que tanto lo necesita. Finalmente, todo lo que hemos explorado sobre la justicia divina, la paciencia y la esperanza nos llama a vivir con una fe más firme y una paciencia más profunda. En Santiago 5, 7-8, se nos dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Estad también vosotros firmes, porque la venida del Señor se acerca. Este pasaje nos recuerda que, al igual que un labrador espera pacientemente por la cosecha, nosotros también debemos esperar con esperanza, sabiendo que la venida de Cristo está cerca y que, en ese momento, la justicia de Dios se revelará de manera perfecta. En la vida cotidiana, este versículo nos recuerda que debemos mantener nuestra fe y paciencia en medio de la espera. La justicia de Dios se cumplirá, aunque tal vez no en el tiempo que nosotros deseamos. Mientras tanto, debemos continuar confiando, esperando y viviendo con integridad, sabiendo que nuestra esperanza no está en las circunstancias, sino en las promesas de Dios. La paciencia y la espera en la justicia divina no son fáciles, pero la Biblia nos asegura que esta esperanza nunca nos defraudará. Romanos 5, 3-4 nos enseña que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter, y el carácter, esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Es decir, cuando esperamos con fe en medio de la adversidad, no solo estamos cultivando una virtud importante, sino también una esperanza que se fortalecerá con el tiempo. La espera, lejos de ser una experiencia vacía, se convierte en una oportunidad para profundizar nuestra relación con Dios y aferrarnos aún más a sus promesas. En la vida diaria, cuando nos sentimos abrumados por las pruebas y las injusticias, debemos recordar que Dios está usando esas experiencias para formar en nosotros un carácter más firme. A veces, la justicia de Dios puede no ser evidente en el momento, pero sabemos que Él tiene el control y está trabajando en nosotros a través de la espera. La paciencia que cultivamos nos prepara para recibir la promesa de restauración y nos da la paz de saber que todo tiene un propósito divino. Es esencial entender que el tiempo de Dios no siempre coincide con el nuestro. A menudo, nuestra naturaleza humana nos lleva a desear respuestas inmediatas, pero Dios tiene un propósito eterno que trasciende nuestra comprensión limitada. En 2 Pedro 3, 8-9, se nos recuerda que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este versículo nos anima a confiar en que el tiempo de Dios es perfecto, y su paciencia es una muestra de su amor y deseo de salvar a todos. Cuando pasamos por momentos difíciles, es fácil perder la perspectiva de que el tiempo de Dios es mejor que el nuestro. A menudo, estamos tan enfocados en el dolor o la frustración del momento que olvidamos que cada situación tiene su propósito en el plan divino. Confiar en el tiempo de Dios significa confiar en su soberanía, sabiendo que todo ocurrirá según su voluntad, en el momento adecuado. La justicia divina no solo se limita a la resolución de nuestras dificultades actuales. Hay una promesa aún mayor, la de una vida nueva y perfecta en Cristo. En 2 Corintios 5:17, se nos dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esta es la esperanza final para todos los creyentes. Aunque vivamos en un mundo lleno de dolor y sufrimiento, sabemos que en Cristo tenemos la promesa de una vida transformada, libre de todo mal y sufrimiento. En la vida cotidiana, cuando nos enfrentamos a pruebas y frustraciones, podemos recordar que nuestra ciudadanía no está en este mundo, sino en los cielos. Esta realidad nos da la fuerza para perseverar, sabiendo que lo que experimentamos aquí es solo temporal. La justicia de Dios, finalmente, nos llevará a un lugar donde no habrá más lágrimas ni injusticias. En ese día, todo será restaurado y renovado, y podremos experimentar la plenitud de la vida que Dios ha preparado para nosotros. Como creyentes, la esperanza en la justicia divina también nos llama a vivir con integridad en nuestras propias vidas. Si confiamos en que Dios hará justicia, esto debe reflejarse en nuestras acciones.
En Miqueas 6, 8, se nos dice: «Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y que pide Jehová de ti, sino hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios». Vivir con justicia es una forma de mostrar nuestra confianza en la justicia de Dios. Al ser justos en nuestras propias vidas, reflejamos el carácter de Cristo y damos testimonio del reino de Dios aquí en la tierra. En la vida cotidiana, esto puede significar actuar con honestidad, ser justos en nuestras relaciones laborales o defender a aquellos que no tienen voz. La justicia de Dios no solo es un acto que Él lleva a cabo en el futuro, sino algo que estamos llamados a practicar en el presente. Al vivir de acuerdo con sus principios, nos convertimos en canales de su justicia y paz en un mundo que tanto lo necesita.